Uno de los aspectos más interesantes del sistema solar es la idea de que Encélado o Europa, los dos satélites congelados de Saturno y Júpiter respectivamente, podrían ser lugares en los que encontrar vida en los océanos que ocultan bajo su superficie. Y ahora lo que se está comenzando a plantear de una manera muy seria es el cómo se podría perforar la superficie de ambos satélites, de Encélado o de Europa, de cualquiera de los dos, para intentar encontrar esas señales de vida en esos océanos que se ocultan bajo la superficie y ver cómo son las condiciones en estos pequeños satélites que, a pesar de estar muy lejos de la zona habitable, podrían ser lugares donde la vida pueda aparecer. Eso sí, vida microbiana, pero es algo muy interesante. Y es algo de lo que habla Paul Gilster en su blog, en Centauri Dreams, que es una fuente magnífica si os interesa todo lo que tiene que ver con la posibilidad de viajar a otras estrellas, con la posibilidad de detectar vida inteligente en otros lugares de la galaxia. Y también habla a veces de lo que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre en sí, sin importar que sea inteligente o no. Y se hace eco de esta noticia de la posibilidad de enviar robots o sondas, llamadlo como queráis, que sean capaces de perforar las superficies de Encélado o Europa para estudiar los océanos que hay bajo las superficies de ambos satélites. Y lo que cuenta en el artículo es lo siguiente. Dice, aunque hablamos a menudo de los océanos bajo la superficie en lugares como Europa, los mecanismos para atravesar esas capas de hielo son problemáticos. Necesitamos muchos datos de misiones como Europa Clipper o JUICE, que tendrá lugar también próximamente, para entender hasta qué punto es espesa la capa de hielo de Europa antes de decidir qué tecnología de penetración de hielo es factible. Pero es emocionante ver cuánto trabajo preliminar ya está empezando a dedicarse a este asunto, porque llegará el día en el que uno de los dos satélites revelará los secretos de su océano a un aterrizador, a una nave que aterrice en su superficie. A modo de comparación, la capa de hielo más espesa de la Tierra se dice que tiene unos 5 kilómetros de profundidad. Es la cuenca subglacial Astrolabe, que se encuentra en el extremo sur de la costa de la Antártida. Aquí tenemos hielo glacial que cubre la corteza continental en oposición a hielo sobre un océano, como sucedería en el caso de Europa y Encélado, aunque parece que hay un sistema de agua subterránea circulando activamente porque se ha observado recientemente en el oeste de la Antártida. El agujero más profundo en este hielo ha sido de 2 kilómetros, de 2.152 metros, después de una sesión de 63 horas continuas de perforación que algún día será ridiculizada, será superada por la tecnología de penetración de hielo que sea que se utilice en Europa. Tengamos en cuenta el desafío. Puede que en Europa nos enfrentemos a una capa de hielo de 25 kilómetros de espesor. Darse cuenta y entender qué espesor tiene es algo que puede llevar décadas si las misiones que se han mencionado anteriormente, Europa Clipper y JUICE, tienen resultados ambiguos. En cualquier caso, necesitaremos hardware que pueda funcionar a temperaturas criogénicas en un vacío duro, con una protección contra la radiación adecuada para el entorno de la superficie de un satélite de Júpiter. El aterrizador, después de todo, permanecerá en la superficie para mantener las comunicaciones con la Tierra. Además, necesitamos un sistema que sea fiable. Esto lo que quiere decir es que sea posible resolver los problemas que nos vayamos encontrando en esa capa de hielo a medida que descendamos. Sabemos que el hielo que nos vamos a encontrar en Europa contendrá sales, ácido sulfúrico y otros materiales cuya composición en estos momentos es desconocida. Y seguramente tendremos que enfrentarnos a bolsas de agua líquida en ese camino hacia el océano, así como el hecho de que el hielo podría ser más frágil cerca de la superficie y más cálido a profundidades más grandes. El programa SESAM, en este caso es SESAME, está en inglés, de la NASA, en el Centro de Investigación Glenn, que coordina el trabajo de diferentes investigadores, está dando los primeros pasos vitales en todos estos problemas. En su página web, la agencia ha listado una cantidad de suposiciones y limitaciones para una misión de perforación de hielo y aterrizador, incluyendo la capacidad de alcanzar 15 kilómetros de profundidad en 3 años, suponiendo que el hielo no sea más espeso que esto, que descubramos eso y que la suposición es buena. Para el estudio preliminar, se supone una masa total del sistema de menos de 200 kilos del aterrizador y la tecnología de perforación. Y el sistema de perforación
global debe de ser capaz de sobrevivir 3 años de funcionamiento en este entorno tan hostil. Hasta ahora, este programa es específico para Europa. El acrónimo se traduce a Scientific Exploration Subsurface Access Mechanism for Europa, es decir, mecanismo de acceso bajo la superficie para la exploración científica de Europa. La idea es identificar qué sistemas de perforación pueden alcanzar ese agua en estado líquido que puede estar bajo superficie. Todavía estamos en una fase muy temprana para pensar sobre cómo perforar el hielo de Europa y de otros satélites congelados, de otros mundos oceánicos, como se les suele llamar, pero hay que comenzar por algún lado. Y Sésame, lo voy a llamar Sésame a partir de ahora, se dedica a entender cuál es la técnica que tiene una mayor probabilidad de trabajar y se encargará también de desarrollar el prototipo de ese hardware. Sésamo se está enfrentando a propuestas que vienen de diferentes fuentes. Johns Hopkins, por ejemplo, se dedicará a probar los diseños del sistema de comunicaciones y analizará los problemas con las comunicaciones en radiofrecuencia. Stone Aerospace está estudiando un sistema de perforado con agua caliente en un ciclo cerrado que funcione con un reactor de fisión, es decir, con un pequeño reactor nuclear. Georgia Tech está contribuyendo datos de proyectos en la Antártida y estudiando el diseño de un taladro que dé acceso a al terreno bajo la superficie del satélite, esperando que llegue al TRL-4. ¿Qué es el TRL-4 que aparece ahí? Es el nivel de madurez tecnológica, es Technology Readiness Level. Honeybee Robotics está centrado en un sistema de penetración de perforado termomecánico híbrido que combine técnicas de perforación térmicas, es decir, el fundido del hielo, y mecánicas, el corte. Estamos muy abajo en la escala de madurez tecnológica, que además añade que significa Technology Readiness Level, que va del 1 al 9, o desde lo que es crear un diseño en una servilleta, en una fiesta, en un cóctel, a poner a prueba ese hardware y ver que está listo para llevarlo a la misión que sea. Dice, bueno, no debería ser tan caballeroso sobre TRL-1, sobre el nivel 1 de esa escala, que la NASA define como la investigación científica está comenzando y esos resultados están traduciéndose en futuros desarrollos e investigaciones. El punto importante es que hay un camino muy largo desde ese nivel 1 al nivel 9 y que la mayor parte del trabajo duro está ocurriendo ahora para misiones que todavía no se han diseñado, pero que un día nos llevarán a una luna oceánica, una luna congelada y que perforará su océano. Dice, vamos a centrarnos en un trabajo que se está llevando a cabo en el laboratorio de propulsión a chorro en la forma de SWIM, Sensing with Independent Microswimmers. Es decir, análisis con micronadadores independientes. Un concepto que en las manos de Ethan Schaller, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, acaba de entrar en la fase 2 de financiación de la NASA, del programa de conceptos avanzados innovadores. Los $600.000 de recompensa deberían permitir al equipo de Schaller desarrollar y probar prototipos impresos en 3D en los próximos 2 años. El plan es diseñar robots miniaturizados del tamaño de un teléfono móvil que sean capaces de moverse por océanos bajo la superficie, en este caso de Europa y Encélado, siendo liberados en el agua desde esa sonda que funda el hielo y que habrá perforado desde la superficie. Es decir, la idea es que estas pequeñas sondas, estos robots en miniatura, estén en el interior de ese taladro que perfore el hielo y una vez que se llegue al agua los libere. Scheller, un ingeniero mecánico de robótica, se ha centrado en la miniaturización por la oportunidad que ofrece para poder ampliar el espacio de búsqueda. Mi idea, dice aquí Scheller, es a dónde podemos llevar esta robótica miniaturizada y aplicarla de maneras nuevas e interesantes para explorar el sistema solar. O sea, es lo que se pregunta. Con un enjambre de pequeños robots nadadores podemos explorar un volumen mucho más grande de océano, de agua oceánica, y mejorar nuestras mediciones al tener diferentes robots a la vez recogiendo datos en la misma zona. Aquí hay una ilustración. Lo que pasa es que las ilustraciones de Centauri Dreams no suelen tener una resolución muy grande. Ahí está. Dice en la imagen, en el concepto de micronadadores independientes con capacidad de análisis, ilustrados aquí, docenas de pequeños robots descenderían a través de la capa de hielo de una luna distante con un cryobot ilustrado en la izquierda al océano bajo la superficie. El proyecto ha recibido
financiación del programa de conceptos avanzados innovadores de la NASA. Estamos hablando de robots que se describen como con forma de cuña y cada uno de unos 12 centímetros de longitud y un volumen de 60 a 75 centímetros cúbicos. El espacio es pequeño en el CryoBot que llevará este paquete a la superficie de Europa, pero se podrían incluir hasta 50 de estos robots en ese paquete que se imagina de unos 10 centímetros de longitud, 25 centímetros de diámetro, al tiempo que se deja suficiente espacio para los instrumentos que se incluyan, que acompañen a la misión y que permanecerán estacionarios sobre el hielo. Dice, he mencionado el trabajo de Johns Hopkins en los hilos de comunicación, communication tethers, se refiere a eso, a un cable de comunicación, y aquí el plan sería conectar el aterrizador en la superficie. Dice, evidentemente protegido con mucha robustez, con mucha ferocidad, es la palabra que utiliza, de la radiación en este entorno, permitiendo que haya un canal abierto para que los datos fluyan hasta los controladores en la Tierra, hasta el personal que esté en la Tierra recibiendo esa información. La noción del enjambre de micronadadores expande las posibilidades para lo que la tecnología de perforación de hielo puede hacer, tal y como explica el científico de proyecto Samuel Howell en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Lo que se pregunta Samuel Howell es, ¿y si después de todos esos años que nos habrá costado llegar al océano, resulta que perforamos la capa de hielo en el lugar equivocado? ¿Y si hay señales de vida en ese océano, pero no en el lugar en el que has entrado? Al traer estos enjambres de robots con nosotros, podríamos ser capaces de mirar en otros lugares y explorar mucho más de ese entorno de lo que sería posible con un único CryoBot. Esta es otra ilustración de cómo funcionaría esto, el canal de comunicaciones y ese receptor para poder capturar la información de los micronadadores. Esta ilustración, bueno, aquí muestra el concepto de CryoBot de la NASA llamado Probe Using Radioisotopes for Icy Moons Exploration, es decir, sonda que utiliza radioisótopos para la exploración de las lunas congeladas, la abreviatura es PRIME, que despliega pequeños robots en forma de cuña en el océano a kilómetros de profundidad bajo un aterrizador que se encuentra en la superficie congelada de un mundo oceánico. Una de las suposiciones que se incluye en el trabajo de Sésamo es que este aterrizador en la superficie utilizará uno de dos sistemas de energía nuclear junto con la tecnología que esté presente en ese hardware de perforación. Por tanto, para el CryoBot en la superficie tenemos la opción de un reactor de fisión pequeño, un reactor nuclear que proporcione 420 vatios eléctricos y 43.000 vatios térmicos de calor residual, o un sistema de energía por radioisótopos, mismo que proporcione hasta 110 vatios eléctricos y 2.000 vatios térmicos de calor residual. SWIM se apoya en el calor residual nuclear para fundir el hielo y también para producir una burbuja térmica cuyas reacciones con el hielo que se encuentre por encima pueda ser analizado en términos de química del agua. Los robots imaginados aquí tienen que ser semiautónomos, cada uno con su propio sistema de propulsión, capacidad de comunicaciones por ultrasonido y sensores básicos, incluyendo sensores químicos para buscar biomarcadores, es decir, posibles señales de vida. Las mediciones que se solapen deberían permitir a este enjambre de instrumentación examinar la temperatura, los gradientes de temperatura y salinidad y, más ampliamente, caracterizar la química del agua bajo la superficie de Europa. Y aquí añade Paul Gilster, dice, seguiremos con interés SWIM no solo en el contexto de Europa, pero también de otros mundos oceánicos que puedan ser de significado astrobiológico, es decir, que puedan ser importantes a nivel astrobiológico. Si la vida puede existir en esas condiciones, ¿cuánta biomasa puede aparecer si consideramos todo el potencial de los océanos cubiertos en hielo en lunas y planetas enanos del sistema solar? Es una pregunta muy interesante, es una misión muy interesante, y la realidad es que hay que ver, de momento, claro, es lo que decía Paul Gilster, estamos en una fase muy preliminar, es muy temprano todavía para ver cómo va a funcionar todo esto. Hay que ver si las suposiciones que se están realizando en SESAIM, en Sésamo, son correctas, si realmente la profundidad máxima del hielo es 15 kilómetros, y aún así, claro, hay que pensar en esa tecnología que sea capaz de perforar hielo. Ya lo decía Paul Gilster en el artículo, de momento lo más que se ha perforado en hielo es algo más de 2 kilómetros. Puede parecer que si hemos perforado 2 kilómetros, 15 no puede ser tan complicado, pero lo cierto es que sí, estamos hablando de mucha dificultad para realizar un trabajo así, y además eso, el cómo nos enfrentamos a cosas como bolsas de agua líquida,
a temperatura más alta en el hielo, que esté a más profundidad, que esté más cerca de ese océano. Es decir, hay muchos retos que entender. El camino es largo todavía, estamos hablando de que es algo que no se va a llevar a cabo ni en 2 ni en 3 años. Es más, hay que esperar a los resultados de Europa Clipper y de JUICE. Estamos hablando de 2 misiones que todavía van a tardar un tiempo en llevarse a cabo. En el caso de Europa Clipper estamos hablando de una misión que de momento está planeado que se lance en 2024, tardará 5 años y medio en llegar a Júpiter y en 2030, por tanto, es cuando se espera que entre en funcionamiento. Y habrá que esperar a los resultados de Europa Clipper, es decir, si nos quedamos con esa misión y la fase principal va a durar unos 4 años, estamos hablando de que a lo mejor hasta mediados de la década de 2030 no tendremos una estimación de la profundidad del hielo en Europa. Eso por parte de Europa Clipper. En el caso de JUICE, de Jupiter Icy Moons Explorer, también se espera que se lance en 2024, pero no llegará a Júpiter hasta 2031. Es decir, tenemos que esperar a mediados de la década que viene para tener una buena idea de cuál es la profundidad del hielo en Europa. Y mientras tanto se está trabajando en las cosas que sí se sabe que va a haber que trabajar. Es decir, hace falta un sistema para poder estudiar ese océano bajo la superficie de Europa, hace falta un canal de comunicación, hace falta poder mandar esos datos que se recojan de alguna manera primero a la superficie desde el océano y luego desde la superficie de Europa a la Tierra. Y es algo en lo que, aunque no se tengan los detalles específicos de, por ejemplo, cómo es ese hielo, cómo es la estructura del hielo hasta llegar al océano, de los compuestos que hay, más allá de los que se conocen, puede haber más compuestos que no se hayan observado todavía, etcétera, etcétera. Hay que ir trabajando porque si no, si el trabajo que se está empezando a llevar a cabo ahora lo dejásemos para la década de 2030, para mediados de esa década, claro, ya nos ponemos en que a lo mejor una misión que intente perforar el hielo de Europa se va a ¿qué? A 2050, 2060, en función de todo lo que haya que explorar, de todo lo que haya que desarrollar en cuanto a tecnología. Y es un trabajo que en realidad ya se puede llevar a cabo, de hecho por eso se está empezando a llevar a cabo, y que puede servir para que en unas décadas, cuántas ya es más discutible, nos podamos hacer una idea de hasta qué punto es difícil perforar estos océanos, el de Europa, el de Encélado, llegar a ese océano, perforar esas capas de hielo y ver qué nos encontramos allí. Y aún así, también, ya lo mencionaba Paul Gilster en el artículo, hay que poner también la tirita antes de la herida, en el sentido de que incluso si esa perforación se realizase, se desplegase un enjambre de micronadadores que estudien todo lo que se pueda ver en esa zona y no encuentre señales de vida, es posible, es perfectamente posible que a lo mejor se haya perforado una región en la que no haya vida en ese océano y que no se pueda descartar, por tanto, que sí pueda haber vida en otros lugares. Es algo que, como digo, en realidad es muy interesante, sobre todo por lo que supone desde el punto de vista de lo que es la búsqueda de vida extraterrestre, porque hasta ahora, ya lo he dicho muchas veces, lo que se hace es buscar vida tal y como la conocemos en la Tierra, es decir, con unas condiciones muy particulares. Hace falta, por ejemplo, que el planeta esté en la zona habitable de su estrella, que es un planeta rocoso como la Tierra, porque si está en la zona habitable tiene la temperatura adecuada para tener agua en estado líquido en la superficie. Europa y Encélado están muy lejos de la zona habitable porque Júpiter y Saturno no están ni cerca de la zona habitable y sin embargo pueden tener condiciones habitables en su interior gracias a la interacción gravitacional con sus respectivos planetas que deforman los satélites, liberan una cantidad de energía muy alta en su interior y eso hace que puedan tener un océano de agua líquida. Y en ese océano podría haber condiciones para que la vida pueda desarrollarse porque en principio tiene todo lo que hace falta. Y eso lo que quiere decir es que si realmente se encontrase vida en uno de estos satélites, estamos hablando de algo que es importantísimo, porque lo que quiere decir es que la vida podría aparecer en lugares más allá de lo que podemos observar en la Tierra y que a lo mejor el concepto de zona habitable es importante para la vida inteligente. Por ejemplo, a lo mejor la vida compleja solo puede aparecer en un planeta rocoso, que esté en la zona habitable de su estrella, que tenga agua en su superficie, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor la vida microbiana, que sabemos además que puede aparecer en entornos extremos, por algo tenemos organismos en la Tierra que se llaman extremófilos, sí podría aparecer en muchos más lugares. Eso quiere decir que la vida microbiana, si esta suposición es correcta, sería muy abundante. Podría estar presente en muchos lugares, ya no solo de la galaxia, sino del universo por extensión. Lógicamente, claro, si en el sistema solar se encuentra vida en la Tierra, que ya sabemos que tiene, vamos a imaginar que en Marte se encuentra ya no vida en el presente, pero sí restos de vida microbiana de hace miles de millones de años, cuando Marte se parecía mucho más a la Tierra. Y además le sumamos que Europa y Encélado podrían tener vida en esos océanos y se confirma que realmente es así. Claro, estamos hablando de que de repente en el espacio de unos años, suponiendo que en Marte se encuentre en los próximos años alguna confirmación de que pudo haber vida en el pasado, pasamos de tener un solo objeto con vida, que es la Tierra, a tener 3 o 4 si en Marte se llegase a encontrar algún tipo de vida microbiana.
Claro, eso cambia por completo la imagen que tenemos de la vida. Es decir, la vida en la Tierra podría ser más o menos especial en cuanto a que, claro, la vida en Europa y Encélado no se espera que haya vida compleja. En principio solo podría haber vida microbiana, pero el hecho de que también hubiese vida en Marte en su momento y que no pudiese llegar a algo más complejo dependería simplemente de cómo era Marte. Y en el sistema solar, la vida, si este escenario se cumpliese, apareció en muchos lugares, en 4 objetos diferentes como mínimo. ¿Qué podría haber sucedido en otros lugares de la galaxia? Habrá sistemas en los que haya mundos oceánicos que tengan vida microbiana en esos océanos bajo su superficie. Habrá planetas que tengan agua en su superficie, que tengan condiciones habitables y que tengan vida. A lo mejor no civilizaciones, pero sí vida microbiana, quizás vida compleja. Hay que recordar que la vida compleja tardó miles de millones de años en aparecer en la Tierra. Y eso nos permite pintar un panorama, un escenario que resulta muy interesante, es muy intrigante, porque al final lo que nos permite esa exploración que se está llevando a cabo y los estudios que se están planteando, aunque sean muy lejanos en el tiempo, es básicamente el poder cambiar el paradigma, la visión que se tiene de la vida en la Tierra. Y también de nuestro papel en el universo, si lo queremos ver así, en cuanto a que ahora mismo es fácil pensar que somos especiales desde el punto de vista de la vida porque solo hay una civilización que conozcamos, que es la nuestra, no hay vida más allá de la Tierra, así que la Tierra es especial. Aunque todo nos haga pensar desde el punto de vista de la astronomía que no es así porque no hay nada especial sobre la Tierra, sobre su composición o sobre el Sol como estrella. Son un planeta y una estrella del montón. Hay miles de millones así solo en la galaxia. De la vida no se puede decir lo mismo. Como solo sabemos de vida en la Tierra, siempre cabe la posibilidad de, por lo que sea, por las condiciones específicas de la Tierra, el Sol, cómo se encuentra el sistema solar, etc., la Tierra sí tenga vida y sin embargo otros lugares de la galaxia no. Romper ese molde, encontrar restos de vida en Marte, encontrar vida en esos océanos bajo la superficie de Europa y Encélado, o incluso en uno de los dos lugares, como decía Paul Gilster, cambia por completo esa imagen. De repente ya no somos tan especiales. Sí que se mantendría, como he comentado en alguna ocasión, el hecho de que si solo se encontrase vida en el sistema solar, a lo mejor te puedes plantear de todos modos, bueno, pero es que a lo mejor es por algo en especial del sistema solar, aunque esa noción sale por la ventana en el momento en el que se encuentre vida en Europa y Encélado. Si hay vida en el océano bajo la superficie de esos dos lugares, ahí sí que ya el panorama cambia por completo, porque además se plantea que puede haber muchos mundos oceánicos en la Vía Láctea. Mundos oceánicos no son únicamente satélites alrededor de gigantes gaseosos, pueden ser mundos con una cantidad de agua mucho mayor que la de la Tierra y que sin embargo, sin tener tierra firme, en ese océano que tengan, porque estén en la zona habitable, puedan tener también vida microbiana. Y por supuesto, claro, el concepto de mundo oceánico en torno a un planeta gigante, hemos encontrado en estas décadas de búsqueda muchos gigantes gaseosos, algunos puede que tengan exolunas rocosas, puede que tengan mundos oceánicos como Europa y Encélado, y de repente, si todos estos hallazgos se van confirmando y se va encontrando vida, el panorama cambia por completo. Si la vida ya no es algo especial, ya no es algo exclusivo de la Tierra, si ya no es algo exclusivo del sistema solar, a lo mejor no somos tan especiales como queríamos pensar, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es preocuparnos más de la vida en nuestro planeta, del impacto que tiene la actividad humana en el planeta, de cómo evitar que nos extingamos a nosotros mismos con cosas como el calentamiento global, por ejemplo. Y es algo, por tanto, que resulta muy interesante porque lo que estamos viviendo en realidad es el inicio de ese camino a poder explorar mundos como Europa o como Encélado, que son todavía cosas que solo podemos imaginar en la ciencia ficción. A día de hoy hay que tenerlo claro, todavía no existe la tecnología para realizar perforaciones como la que haría falta para, por ejemplo, la superficie de Europa. Y además hay que ver eso, si las suposiciones que se están realizando son correctas. Imaginemos que lo que nos dice Europa Clipper, por ejemplo, es que el hielo en Europa tiene una profundidad mínima de 30 kilómetros. El reto es todavía mayor. Cuanto menos profundo sea ese océano, cuanto menos haya que perforar, lógicamente más fácil será la misión. Cuanto más haya que perforar, más complicado será. Y la sensación es que es bastante más complicado que cualquier cosa que haya que hacer en la Tierra. No solo eso, también hay que tener en cuenta que, claro, estamos hablando de perforación de manera remota, a millones de kilómetros de la Tierra, de manera semiautomática como mínimo, si no completamente automática, porque no podemos tener un ser humano allí encargándose de supervisar la perforación, y que además tiene que salir bien a la primera. Es lo que decía Paul Gilster, tiene que ser una misión que envíe una nave a la superficie de Europa, un aterrizador, y que esa perforación funcione sin ningún tipo de problema durante años. Son cosas muy complicadas, son cosas que no se han hecho hasta ahora y por tanto
Veremos cómo se va desarrollando todo esto porque queda todavía mucho tiempo hasta que se lancen esas misiones, pero se les está dando forma ahora, igual que se está haciendo, por ejemplo, con cómo podría ser una base que albergue seres humanos en Marte. ¿Por qué? Por lo mismo, todavía no estamos en posición de enviar seres humanos a Marte, todavía hay que entender cómo tiene que ser la nave en cuanto a cuestiones como la protección frente a la radiación, en cuanto a cuestiones también sobre cómo tiene que ser la nave para poder, por ejemplo, cargar con toda la reserva necesaria de alimentación, etcétera, que se considere necesaria para esa tripulación. Pero ya se están dando esos pasos porque más pronto que tarde se convertirá en realidad y se llevará a cabo. Y todo el trabajo que se puede ir realizando de antemano va a ayudar a que eso se convierta en realidad más pronto que tarde. Así que todavía estamos en los primeros pasos, todavía estamos lejos de que se convierta en una realidad, pero ya estamos empezando ese camino. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo porque me parece muy interesante el ver cómo se está empezando a dar los primeros pasos en la exploración de ese océano bajo la superficie de Europa, que es algo muy interesante, es algo que todavía está lejos. De hecho, hay que recordar que la misión Europa Clipper no va a intentar encontrar si hay vida en Europa, en ese océano. Lo que va a hacer es estudiar Europa, va a ayudar a entender mucho mejor cómo es el satélite y eso es lo que va a permitir, los datos que recoja, crear misiones para explorar Europa de otras maneras, incluso desde su superficie, con mucha más información y con mucho más criterio respecto a qué cosas son factibles y qué cosas no son factibles. Así que, dicho esto, también os quiero contar que la semana que viene va a haber un vídeo de 10 minutos, más o menos, un poquito más de 10 minutos, y va a ser algo que se mantenga durante las próximas 3 semanas, porque me voy a visitar a mi familia. Es algo que en el podcast ya es familiar para la gente que lo escucha, porque en verano suele haber 3 semanas en las que los programas son más cortos, de una media hora, y como ahora los vídeos en YouTube también son mucho más largos, son de una media hora, no tengo la capacidad de hacer los vídeos de antemano de esa duración, así que vamos a tener 3 vídeos de eso, de unos 10-11 minutos los próximos 3 domingos, pero luego ya dentro de 4 volvemos a la duración habitual y también aprovecharé para hablar pues de lo que se haya publicado en esas semanas que pueda ser interesante. Seguramente el primer vídeo o uno de los primeros será sobre la imagen que publique el telescopio James Webb, que va a ser este 12 de julio. Es una cita importantísima porque va a ser la primera imagen en color que veamos del telescopio y hay mucha expectación, pero como os digo, eso ya es algo que veremos en unas 4 semanas porque no es un vídeo que pueda preparar de antemano. Así que, al margen de esto, no me queda mucho más que añadir porque ya habréis visto que he añadido los recordatorios habituales. Ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, que me podéis encontrar en el blog. En cuanto a los directos en Twitch, estas próximas 3 semanas va a haber directos los martes y jueves únicamente, luego ya volvemos al ritmo habitual. Y aparte de eso, no me queda mucho más que decir, salvo daros las gracias una vez más por vuestro apoyo, por estar ahí semana a semana, por ver los vídeos diarios que van a seguir en marcha, por cierto, en estas próximas semanas, por ver los vídeos también largos de cada domingo. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado y lo que digo siempre, si estáis de fin de semana, que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si estáis entre semanas, espero que quede poco para que podáis descansar. Y si estáis de vacaciones o estáis a punto de empezarlas, espero que las disfrutéis. Así que no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por haber elegido el vídeo para haceros compañía en este rato. Espero que os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!